para imprimir para imprimir cuestionarios, ¿verdad? Son elementos que tenemos que considerar para, para que nuestra investigación sea viable, ¿ok? Así que cuando planteamos los objetivos, buscamos que sean viables, ¿ok? Y que yo cuente con los recursos para realizarlo. ¿De qué manera planteamos los objetivos? Ya una vez los tenemos claros, pues para comenzar la redacción, yo siempre, ¿verdad? Se sugiere que los objetivos de investigación comiencen con un verbo. Los objetivos en cualquier parte deben comenzar con un verbo, pero los verbos en la investigación pues deben ser esos que plantean que vamos a estar buscando información, adquiriendo información sobre algo. Así que ahí tienen algunos ejemplos de verbos que están relacionados con adquirir información. Verbos como estudiar, investigar, explorar, describir, conocer, ¿no? Sí, esos son verbos relacionados a adquirir información. Luego, en la redacción de esos objetivos, se contestan preguntas como qué, quiénes, dónde y cuándo, entre otras, ¿verdad? Así que, por ejemplo, ahí tienen un ejemplo de objetivo. Estudiar la opinión de las personas participantes acerca del webinar de Red Graduada ofrecido el día de ayer. ¿Verdad? Esto puede ser alguien mañana se plantea un objetivo de investigación y lo que busca es estudiar la opinión de las personas participantes acerca del webinar que estamos dando hoy, pero cuando lo planteo en mi objetivo, pues digo ofrecido el día de ayer. Fíjense que comienza con el verbo estudiar. ¿Qué es lo que se quiere estudiar? ¿Verdad? Contestando las preguntas. ¿Estudiar qué? La opinión de quiénes, de las personas participantes, ¿no? La opinión sobre qué, acerca del webinar. Y entonces, ¿dónde y cuándo? Fíjense que el dónde ahí está, pues el webinar fue ofrecido por Red Graduada. ¿Cuándo? El día de ayer. ¿No? Así que un objetivo planteado claramente debe tener, ¿verdad? Los elementos que tiene ahí. Y siempre tratamos de no tener conceptos muy abstractos o muy amplios, ¿verdad? Opinión, pues se conoce lo que es la opinión de las personas, pero muchas veces, ¿verdad? Por experiencia, los estudiantes plantean cosas muy amplias, conceptos de conocer la depresión, ¿verdad? Cosas, hay que ir a cosas más precisas que podamos, ¿verdad? De las cuales podamos tener información, obtener información claramente a través de nuestra investigación. No quiere decir que estudiar la depresión no sea, ¿verdad? Un objetivo de investigación, pero hay que decir qué elementos, ¿verdad? De qué maneras nosotros vamos a ver, ¿verdad? En el objetivo me tengo que plantear, estudiar cómo se percibe la depresión en estudiantes a través de una escala X, ¿verdad? O sea que ese objetivo tiene que ser claro, tiene que plantearse claramente, no puede tener conceptos ahí como que después no sepamos cómo entrarle a obtener información sobre ese objetivo. Igual que hablé anteriormente sobre el planteamiento del problema y la cantidad de información que va a tener, en aquel caso era cantidad de páginas, aquí sería cantidad de objetivos, dependerá de la cantidad de aspectos, ¿verdad? Y cuando hablo de aspectos, pues variables, poblaciones, localidades que usted interese estudiar. Así que si usted que desea esa investigación que estaba hablando antes de una escuela, donde vamos a ver estudiantes, maestros y también padres, pues yo voy a necesitar objetivos para padres, objetivos para maestros, objetivos para estudiantes. Así que de esa manera se amplía la cantidad de objetivos que yo necesito. ¿Ok? Eso entre otras cosas. Puede ser, ¿verdad? Si son distintas variables, si son distintas localidades, etcétera. ¿Alguna pregunta hasta el momento? Continuamos entonces. Después que tenemos más o menos Sí, hay pensado, una pregunta, sí, doctora. sí, Eh, adelante.
La hace Carlos Vázquez y él pregunta si se puede considerar el marco histórico para exponer una línea cronológica, nuestro tema de disertación, por ejemplo, el aspecto histórico del desarrollo de la inteligencia artificial. El aspecto histórico, sí, se puede utilizar el marco histórico, eso sería parte de la revisión de literatura, debe estar ahí. No sé si la pregunta viene dirigida a si se puede usar el marco histórico en lugar de marco teórico. Carlos, ¿puedes abrir el micrófono para aclarar esa duda? Buenas, ¿me escuchan? Sí, Sí. Buenas tardes. Muchas gracias por mi pregunta, doctora. Realmente es que para la disertación en la que estoy trabajando, dentro del bosquejo que entregué, pues mucho de lo que escribí, según ¿verdad? La presidenta del comité me menciona de que esos aspectos son más en lo que es el marco histórico, para sentar las bases de cómo se desarrolla este concepto de lo que conocemos ahora como inteligencia artificial para el desarrollo del tema. Y como bien dice usted, sí va dentro de lo que es la revisión de literatura, pero quería saber si es que yo lo pongo aparte o va corrido, por decirlo de esta manera, entre marco teórico y conceptual. Hacia eso que va dirigido mi duda como tal. entiendo que va más dentro de lo que es la revisión de literatura, ¿verdad? El marco histórico del desarrollo de la inteligencia artificial. En marco teórico, ¿de qué programa eres? Perdona que siga preguntando. No, no hay ningún problema. El programa que yo pertenezco es en docencia, es en educación. Realmente mi tema de investigación va dirigido es un estudio exploratorio, lo que quiero trabajar, porque Ajá. según las investigaciones que he visto, ¿verdad? En algo que usted menciona en la presentación, las investigaciones que he hecho previas, ¿verdad? Si se han hecho esas investigaciones, no han sido directamente relacionadas a lo que es la ética en el uso del IA dentro de los procesos educativos. Y yo me estoy Ujú, dirigiendo directamente a lo que es educación superior. Porque estoy haciendo un PhD y va directamente a lo que son los estudios superiores, de cómo tanto los estudiantes graduados como los profesores utilizan, ¿verdad? La IA o la IAG, que sería la generativa como tal, dentro de los cursos que implementan, si los utilizan, ¿verdad? Porque no sé si hay un modelo como tal. Y lo otro que quiero ver es cómo se toman en consideración los aspectos éticos del uso de esa herramienta dentro de los procesos pedagógicos. O sea, de mm, repente eso es por donde va dirigido el tema per se. ok. Entiendo que ahí tienes los elementos, ¿verdad? Todo eso tienes que presentarlo en la revisión de literatura. En marco teórico estaríamos dirigidos más a lo, pienso yo, ¿verdad? Porque no soy del área de educación, pero a elementos de tecnología educativa, ¿verdad? Cómo, cómo la AI, la IA, se integra a lo que es tecnología educativa, por ahí tiene que haber teorías que expliquen, ¿verdad? Las maneras, y el uso ético iría dirigido, buscando una teoría más dirigida a lo que es la tecnología educativa y la ética en la educación. Ok, pues no estoy tan desviado de la revisión de No, literatura. Voy bien va, encaminado. Gracias por confirmarme eso. Muchas ok, gracias. bien. Bueno, si tenemos alguna otra pregunta en el área, podemos Al entonces, momento no. ok. Podemos continuar entonces. Fíjense que ya tenemos planteamiento con todos esos elementos, incluyendo revisión de literatura, marco teórico y objetivos que deben estar claramente planteados para entonces continuar con la investigación. Después que yo tengo como que esa base, que es, déjenme decirle, de lo más difícil de trabajar en la investigación, esa, ¿verdad? Conlleva bastante tiempo, pues porque es el momento en que estamos capturando mucha información para saber sentar las bases bien de lo que quiero hacer. Pues entonces comenzamos a ver cómo yo voy a hacer mi investigación, ¿no?
Algo que siempre menciono es que no piensen en los objetivos alejados del cómo yo voy a hacer esto. ¿Ok? Que aunque ya discutimos lo que es el planteamiento de los objetivos, siempre, y aunque la propuesta se presenta de forma separada cada cosa, debemos ir pensando cómo yo voy a realizar, cómo yo voy a alcanzar esos objetivos, ¿verdad? Las maneras en que yo voy a realizar mi investigación. Así que lo que quiero decir es que no trabajamos los objetivos sin pensar cómo los voy a alcanzar, cómo yo voy a obtener la información que yo estoy diciendo que voy a alcanzar a través de ese objetivo. Así que la metodología ya la vengo pensando en el mismo planteamiento de los objetivos, para poder escribir, ¿verdad? ¿Qué es lo que yo quiero hacer con la investigación? En términos de metodología, aquí voy a estar presentando los puntos que tenemos ahí, ¿verdad? Enfoque, diseño, tipo de estudio, definición de variables, hipótesis, población muestra, métodos o estrategias para colectar la información, cómo se va a realizar el análisis. Recuerden que les dije antes que el análisis, pues la propuesta no lleva análisis porque todavía no vamos a tener los datos ni información. Y la exposición de obstáculos o limitaciones que piensa que tendrá la investigación. Estos son los componentes de la metodología dentro de la propuesta de investigación. En términos de enfoques, aquí tengo también que decir que los libros a veces, a este elemento de enfoques, usted puede encontrarlo como diseño. En algún libro le puede decir diseño cuantitativo o diseño cualitativo. Yo le llamo enfoques, lo tomo de Hernández Sampieri et al. Porque me gusta mantener los diseños en otras categorías que vamos a ver más adelante. Así que en enfoques me refiero a diferencias entre el enfoque cuantitativo y el enfoque cualitativo. Y ahí tenemos un resumen de las diferencias entre la investigación cualitativa y la investigación cuantitativa, ¿verdad? Que son diferencias que quizás ya ustedes conocen por cursos de investigación, pero que es bueno repasar cuando vamos a enfrentarnos a hacer la propuesta de investigación. Usted dice, bien, a mí me gusta más un tipo de investigación donde yo sea objetiva con la información que voy a adquirir. Me gusta más que el proceso esté bien establecido y que yo siga unos pasos. Me gusta utilizar números. Son elementos de investigación cuantitativa que usted va a sentir que es más afín con eso que con investigación cualitativa. Así usted se siente que de esa manera le gusta más, pero no solo eso, que de esa manera se alcanzan mejor los objetivos que usted tiene, pues usted utiliza un enfoque cuantitativo. Por otro lado, pues el enfoque cualitativo que conocemos, que es un enfoque que es más subjetivo, ¿verdad? Porque no se obtienen unos datos tan concretos y numéricos, donde es un proceso un poco más flexible, donde el análisis es por uso de unidades de información, ¿verdad? No se busca generalizar, pues entonces usted está pensando más en una investigación cualitativa. Igualmente, muchas de estas decisiones van a depender del tema que usted está planteando, ¿ok? Así que dependiendo de la población que usted quiere alcanzar, de esa problemática específica que usted está pretendiendo analizar, va a escoger entre un enfoque u otro, ¿ok? Si usted quiere hacer un perfil sociodemográfico de una población X, ese es su objetivo, pues usted está pensando más en una investigación cuantitativa porque un perfil conlleva variables, conlleva usar preguntas cerradas para poder generalizar, etcétera, ¿ok? Así que todo depende. Si usted está pensando en poblaciones de bastante difíciles en términos de alcanzarlas o que tienen unas problemáticas muy particulares o unas situaciones muy específicas, pues muchas veces se prefiere un método cualitativo donde usted pueda profundizar en ciertos temas y con ciertas poblaciones. Así que es bueno que usted conozca las diferencias entre cuantitativa, ¿verdad? Lo que sería una investigación cuantitativa o cualitativa,
para que sepa por cuál enfoque irse dependiendo de su tema de investigación, tema, población, ¿verdad? Son elementos que le van a sugerir siga este o el otro enfoque. En términos de diseños, pues tenemos el diseño experimental y diseño no experimental. Déjenme decirle que si usted piensa en una investigación experimental, también está pensando en una investigación cuantitativa, ¿ok? Así que las investigaciones cuantitativas pueden ser experimentales o no experimentales, ¿ok? Así que cuando hacemos esta distinción de diseños, sepa que si hablamos de una investigación experimental, estamos hablando de una investigación cuantitativa porque cumple con todos los elementos que tenemos acá de objetividad, del investigador se ubica afuera, ¿verdad? Fíjense que todo eso son como que características de un experimento. Hay rigidez en el proceso, el análisis es numérico, se usan las estadísticas. Así que cuando hacemos diseños experimentales, estamos hablando de investigaciones cuantitativas. Y hay tres tipos de diseños experimentales. Tenemos el diseño, ¿verdad?, de experimento puro, el pre-experimento y el cuasi-experimento. Y la distinción entre esos experimentales depende de cuán puro es tu experimento. Así que por eso hay esa distinción de experimento puro, que lo voy a explicar más adelante. Y para determinar, espérate, yo no estoy haciendo un experimento totalmente porque no cumplo con todo. Así que puede ser un pre-experimento o un cuasi-experimento. Por otro lado, tenemos los diseños no experimentales que se utilizan para investigaciones cuantitativas que no pretenden hacer un experimento y para todas las investigaciones cualitativas. Todas las investigaciones cualitativas son no experimentales porque no están manipulando variables, ¿no? Cuando vemos ahí la definición de experimental, vemos que se distingue porque manipula una o más variables. Así que los no experimentales no manipulan variables independientes. Los hechos ya ocurrieron, las variables ya están dadas. Así que podemos, como dice ahí, encontrar estudios cuantitativos que son no experimentales y todas las investigaciones cualitativas son no experimentales. En términos de las clasificaciones de los estudios no experimentales, podemos encontrar estudios transeccionales o transversales, porque recogen información en sola una ocasión, y los estudios longitudinales, que son estudios donde vemos información para distintos periodos de tiempo. Aquí les pongo, ¿verdad? Les presento lo que son las características de un experimento puro para que conozcan, ¿verdad? Que cuando hablamos de un experimento puro, pues porque tiene grupos de comparación, aparte de la manipulación de variables, pues necesita grupos de comparación para manipular esa variable independiente. Se hacen preprueba y pospruebas. Se hacen muestras probabilísticas, que ya mismo voy a discutir lo que son las muestras probabilísticas. Controla los efectos de variables extrañas para lograr validez interna y externa. Así que estos son requisitos de un experimento puro. Por eso, muchas veces y para muchas materias, para muchas profesiones, es muy difícil hacer experimentos puros, ¿ok? Porque no podemos cumplir con todo ese rigor que conlleva, específicamente en las ciencias humanas, ¿verdad? Y sociales, muchas veces en la educación también es difícil manipular la variable independiente porque estamos en la mayoría de las ocasiones trabajando con sujetos humanos, ¿verdad? Y entonces manipular una variable independiente quiere decir que yo someto a mi sujeto, ¿verdad? A mi grupo de sujetos humanos, unos a unas condiciones, otros a otras condiciones. Así que para las ciencias humanas, ¿verdad? Como dije antes, las sociales y educativas, pues a veces es difícil hacer un diseño experimental puro, ¿ok? Y cumplir con todo eso, pues es bastante difícil.
Así que tenemos los diseños no experimentales que, como les dije, pueden hacerse en una ocasión solamente. A eso se le llama transeccional. Se recogen datos en un solo periodo de tiempo. O longitudinales que recogen datos en más de una ocasión. Dentro de los transeccionales o de los que recogen datos en un solo periodo, tenemos los estudios exploratorios, descriptivos, correlacionales y causales, que son otras descripciones que vamos a ver ya mismo como tipos de estudio. Y dentro de los longitudinales también tenemos distintos tipos, ¿verdad?, de estudios, que tenemos estudios de tendencia, de evolución de grupo y de panel. ¿Ok? Así que si usted está haciendo una investigación no experimental y usted va a recabar, a buscar datos en una sola ocasión, pues está haciendo un estudio transversal, ¿verdad?, de un solo periodo de tiempo. Si usted va a recoger datos este año y dentro de un año otra vez va a recoger datos y después en un año va a recoger datos, pues usted está haciendo un estudio longitudinal porque usted quiere ver el comportamiento de las variables que usted esté analizando en distintos periodos de tiempo. Y hay distintas maneras de hacer eso, por eso la distinción entre el estudio longitudinal de tendencia, de evolución de grupo y de panel. El transeccional, pues ya ahora vamos a ver los tipos de estudio en términos de transeccionales. El tipo de estudio se define según el alcance que usted le quiere dar a la investigación y también depende de cuánto se conoce ya sobre ese tema que usted va a investigar. ¿Ok? Así que la decisión depende de cuánto ya se conoce sobre ese tema y del enfoque que usted le quiera dar a su tema de estudio. Y se dividen en 4 tipos de estudios y quizás con los ejemplos usted va a entender un poco mejor a qué me refiero con que se conoce cuánto del tema, qué es lo que quiero alcanzar, pues lo vamos a ver ahora. Tipos de estudio. Tenemos el estudio exploratorio, que entiendo que el compañero que habló ahorita habló de un estudio exploratorio. Los estudios exploratorios se efectúan cuando el objetivo es examinar un tema o problema de investigación poco estudiado. Fíjense que depende de cuánto se conoce de ese tema. Si ya es un tema que está sumamente estudiado, que se ha hecho 100 veces en Puerto Rico, que ya hay estudios del año pasado que trabajan ese tema, pues usted no puede quedarse en hacer un estudio exploratorio porque quizás ya hay bastante información sobre eso. Pero si es un tema bastante novel, como la inteligencia artificial, que es un tema del que todavía no se ha estudiado tanto, pues entonces hacemos un estudio exploratorio porque estamos comenzando a conocer ese tema y de esa manera lo planteamos. ¿Ok? A eso se refiere. ¿A cuánto se conoce del tema? Pues se conoce muy poco. Puedo comenzar haciendo un estudio exploratorio. Además, ese es mi interés. Yo quiero conocer ciertos elementos de la inteligencia artificial en este momento en que todavía no se ha estudiado tanto. El estudio descriptivo busca especificar propiedades, características, perfiles de personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que usted esté sometiendo a análisis. ¿Okay? Así que en el estudio descriptivo, lo dice muy bien su nombre, ¿verdad? Describe. Describe a través de demostrar cuáles son las características de personas, cuáles son las características de ciertos grupos, de cierta comunidad. Así que lo que se busca con un descriptivo es eso, describir eso, la población que sea de su interés. ¿Okay? Y este estudio descriptivo pues puede ser cuantitativo y también puede ser cualitativo. ¿Okay? Igual que el estudio exploratorio también puede ser cuantitativo y cualitativo. Ya cuando pasamos al estudio correlacional, pues estos buscan establecer relación entre variables o conceptos. Así que si mi tema busca relacionar 2 o más variables, pues entonces estoy haciendo un estudio correlacional.
Y a través de mi estudio correlacional mido si se relacionan esas dos variables y también el grado de relación que hay entre esas dos variables. Así que podemos tener un estudio correlacional si tenemos una investigación que quiere ver cómo relaciona desempleo y suicidio, por ejemplo. Cómo relaciona el ingreso con el desempeño académico, cómo relaciona trabajar y también estudiar, cómo relaciona las horas que dedico a estudiar y la nota que obtengo, ¿verdad? Así es, ahí estamos haciendo estudios correlacionales cuando tenemos dos o más variables. Cuando hablamos de correlacionar dos variables o más, tenemos que las maneras para hacerlo es a través de métodos cuantitativos. Así que distinto a lo que dije antes sobre el estudio exploratorio y el descriptivo, que puede ser tanto cuantitativos como cualitativos, en términos del estudio correlacional y también el explicativo, son especialmente señalados, ¿verdad? Como estudios cuantitativos, porque se utilizan las estadísticas para demostrar si hay relación entre las variables y cuán fuerte es la relación entre las mismas. Por otro lado, el estudio explicativo, pues están dirigidos a responder a las causas de eventos, sucesos, fenómenos físicos y sociales, y su interés está en explicar los porqués ocurren los fenómenos y en qué condiciones se dan, porque también ven la relación entre dos o más variables. Fíjense, tanto el estudio correlacional como el explicativo, muchas veces lo que están buscando es poder predecir, ¿no? Conocer cómo se relacionan dos variables o más. En el explicativo es un poco más profundo porque puede tener, ¿verdad? Implica muchas más variables en el estudio para saber qué cosas impactan más que otras en lograr o en una causa, ¿verdad? Así que este tipo de estudios, pues como les dije, es más cuantitativo y busca medir a través ¿verdad? De forma numérica, medible, cómo las cosas se relacionan y qué impacto tienen unas cosas en otras. Por eso ustedes escuchan en estadísticas hablar de variables independientes, variables dependientes, pues es para ese tipo de estudio específicamente. Como ven, igual que se presenta ahí como que cada tipo de estudio tiene más líneas de explicación, ¿verdad? Igualmente, cada tipo de estudio se va haciendo más complejo según pasamos del exploratorio hasta el explicativo. Vemos cómo se va haciendo más complejo. Sin embargo, les tengo que decir que no es uno más importante que el otro, ¿ok? Así que el estudio exploratorio es tan importante como el explicativo. ¿Por qué? Porque el exploratorio es el que se puede hacer en el momento que lo estás haciendo, ¿no? No puedes llegar a hacer un estudio explicativo cuando ni siquiera conocemos bien una situación, un fenómeno X. Lo que hay que hacer es explorar. Así que en la investigación, todo lo que aporte al conocimiento es importante y por eso tenemos distintos tipos de estudio. Cuando vamos a hacer estudios correlacionales y estudios explicativos, tenemos que definir bien nuestras variables de investigación. ¿Ok? Así que cuando hablo de este aspecto de definición de variables y les hablo que en aquellos dos tipos de estudios es particularmente importante definir las variables, le estoy hablando de qué tipo de investigación. O sea, de cuál de los diseños, de cuál enfoque de investigación, de la investigación cuantitativa. Las variables son características que pueden asumir un valor distinto entre los distintos sujetos u objetos en una investigación, ¿no? Su valor puede medirse u observarse. Así que si a veces, ¿no? Yo creo que a este nivel ya no, pero en ocasión no le veíamos como una relación y a veces esa clase de estadística es como que, ok, matemáticas ahora, ¿por qué tengo que coger una matemática? Pues es que la estadística es un tipo de matemática muy particular, ¿verdad?
se utiliza para hacer investigación. Así que ahí es que le vemos la importancia, muchas veces la importancia de esa clase la venimos a ver después cuando nos enfrentamos a la investigación. Las investigaciones cuantitativas requieren, ¿verdad? Les hablé de estadística pensando en la palabra variable, que ahí es que muchas veces la escuchamos más. Las investigaciones cuantitativas requieren que usted defina muy bien las variables, ¿ah? Especialmente si establecen hipótesis y hacen experimentos. ¿Ok? Fíjense que muchas investigaciones correlacionales es porque tienen alguna hipótesis y de las hipótesis voy a hablar más adelante. ¿Ok? Pero ustedes saben lo que es una hipótesis, ¿verdad? Esa presunción que tenemos de lo que está pasando. Pues muchas investigaciones cuantitativas buscan probar hipótesis. Así que cuando se quieren probar hipótesis, las variables tienen que estar muy bien definidas, tanto conceptual como un Estamos. autor específico, ¿verdad? ¿Alguien va a decir algo? Sí, que Eh, es que perdimos un poquito de su audio, parece que la conexión como que hubo un momento que perdimos, sí, aquí salió como que el internet estaba inestable, sí, que pero hubo un no lapso sé. en que no la pudimos escuchar. Ok, estamos en las variables. No sé desde cuándo. No me escucharon, pero estamos, ¿verdad? Aquí describiendo lo que es la definición conceptual y operacional de las variables y diciendo que la definición conceptual es esa que sale de un libro, de un diccionario o de un autor, ¿verdad? Específico que conozco, que define muy bien lo que es la depresión. Digamos, si esa es una variable que yo tengo en mi investigación, aunque ya dije antes que tiene que estar, ¿verdad? Bien definido cómo yo voy a medir esa variable, pues aquí viene la importancia, ¿verdad? Que depresión, si fuera una variable importante en mi investigación, necesita una definición operacional, ¿ok? Lo que quiere decir es cómo yo voy a medir esa variable en mi investigación. Esa es la definición operacional. Así que el diccionario me dice que depresión es una condición de salud en la que la persona se siente X, ta, 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 ta. Y entonces, ok, esa es mi definición conceptual. Mi definición operacional, ¿cuál va a ser? Pues depresión yo la voy a medir según la escala que utiliza el autor X, ¿verdad? Donde presenta distintos ítems, ¿verdad? De qué forma yo voy a medir esa variable en mi investigación en una definición operacional que tengo que presentar en la propuesta de investigación, si es que fuera a ser, ¿verdad? Una investigación que necesita ese tipo de definición. Y entonces llegó a las hipótesis que, como ya les dije antes, le anticipé, no sé si era parte del problema del audio por ahí, pero se hacen en la investigación cuantitativa, ¿ok? Y particularmente en las investigaciones experimentales, entre esas dos variables, ¿no? Así que muchas veces ya tenemos una idea de qué es lo que ocurre, pues esa es mi hipótesis como investigadora. Y sobre las hipótesis tengo que hacer varios ¿verdad? Señalamientos que están ahí, que no todas las hipótesis cuantitativas requieren el establecimiento de hipótesis, ¿ok? Así que si usted está haciendo una investigación, aunque sea cuantitativa, pues no necesariamente requiere que usted establezca una hipótesis. Quizás usted está haciendo una investigación cuantitativa con un tipo de estudio exploratorio, como ya dijimos, no requiere que usted tenga una hipótesis, ¿ok? Y ni siquiera una descriptiva. En la descriptiva puede tener alguna hipótesis, pero no es necesario, ¿ok? No todas las hipótesis tienen que resultar con evidencia a favor. Eso es bien importante que usted lo sepa,
a veces tenemos justo miedo de colocar una hipótesis en la investigación porque, ay, y después no, si después no resulta cierta, ¿verdad? No hay hipótesis ciertas o falsas, así que, ¿verdad? Eso es parte de cuando ya hacemos el análisis. Lo que tenemos son hipótesis que encuentran o no encuentran evidencia a favor de cómo fue planteada, ¿ok? Pero si su investigación usted no encuentra evidencia a favor de su hipótesis, no quiere decir que usted perdió el tiempo, ¿verdad? No encontró evidencia a favor y ese es el hallazgo de su investigación. Las hipótesis surgen del planteamiento del problema, ¿ok? Así que fíjense cómo en la investigación todo tiene relación, ¿ok? Todo tiene que estar de acuerdo. Por eso cuando yo hablaba por allá de los objetivos, propósitos, preguntas que tienen que estar de acuerdo, pues sí, ¿no? Y eso tiene que estar de acuerdo con el planteamiento, tiene que estar de acuerdo con mi revisión, tiene que estar de acuerdo, ¿verdad? Todo va montándose de manera que sea coherente. Así que las hipótesis también, si usted tiene una hipótesis, tiene que estar relacionada con lo que usted está trabajando. Casi siempre las hipótesis se plantean, ¿verdad? En términos de la relación entre dos o más variables, por eso son más comunes en la investigación cuantitativa, cuando esa investigación también sigue, ¿verdad? Un tipo de estudio correlacional o explicativo. Existen criterios muy específicos que se deben considerar si usted va a tener hipótesis en su investigación. Si usted va a presentar hipótesis, pues mire, tiene que, ¿verdad? No, usted no va a describir ahí como unas cosas locas que se le ocurren, ¿verdad? O sea que otra vez mi internet, ¿me escuchan? Sí, ahora sí. Porque otra vez me salió el mensajito de inestable. Sí, No es sé, como porque que se queda congelada. sí, yo tengo el internet, yo estoy aquí conectada en la universidad, pero así que no sé, déjame ver. Bueno, seguimos. Esperemos que termine bien. Las investigaciones que propongan hipótesis, le estaba diciendo que existen, tienen que estar bien planteadas, tienen que ser viables, o sea, son cosas lógicas que usted piensa que pueden estar ocurriendo. Las que proponen hipótesis, pues no solamente ahí para que se vea bonito en el papel. O sea, si usted coloca una hipótesis en su propuesta de investigación, sepa que después de recoger datos, usted va a probar esa hipótesis. ¿Ok? Y las hipótesis se prueban con métodos estadísticos. Fíjense de la coherencia que tiene entre lo cuantitativo, correlacional, explicativo, ¿verdad? Cómo todo se va relacionando. Una de las formas más comunes de categorizar las hipótesis, ¿verdad? Eso, por ejemplo, si ustedes escuchan distintos términos, la hipótesis de investigación, hipótesis nula, es porque esas son las maneras de plantear la hipótesis, ¿verdad? Mi hipótesis de investigación es lo que yo creo que ocurre entre esas dos o más variables. La hipótesis nula es lo contrario a mi hipótesis de investigación y a veces pues podemos tener hipótesis alternas a lo que es mi hipótesis de investigación. Y la hipótesis estadística es la manera que se expresa, ¿verdad? A través de los símbolos estadísticos, cómo usted expresa una hipótesis. Llegamos aquí a la población muestra. ¿Alguna duda de lo que teníamos hasta ahora, lo que hemos discutido hasta el momento? Después, o sea, cuando comenzamos la metodología. Al Conti- momento no hay preguntas ok. en el chat. Continuamos entonces con la población muestra. Usted sabe que la población es ese conglomerado de personas o de cosas, ¿verdad? Porque pueden ser cosas también, ahorita lo vamos a ver. Que usted quiere estudiar, analizar, porque está relacionado con su tema de investigación. ¿Ok? Así que siempre, por lo general, tenemos una población, una muestra, tenemos una población específica con unos criterios particulares,
¿verdad? Un grupo, una población que cumple con unas cosas que yo quiero conocer. Así que por eso tenemos el concepto población. Muchas veces esa población puede ser una población limitada a la que yo tenga acceso fácil y rápido, pero muchas veces es una población amplia la que o sea, a la cual yo no puedo acceder a toda ella, sino que tengo que tomar una muestra. Así que la muestra se refiere a un subgrupo de esa población o de ese universo de personas o de cosas específicas que yo quiero estudiar. Así que se pretende que este subconjunto, dice Hernández y sus compañeros, se pretende que sea un reflejo fiel de lo que es la población. Por eso va a ser seleccionada siguiendo, ¿verdad? O sea, tienen que cumplir con los criterios de inclusión y de exclusión de mi población total. Es importante indicar que las investigaciones pueden realizarse con diversidad de poblaciones, a eso me refería ahorita cuando decía personas o cosas, ¿ok? Su población pueden ser personas, pueden ser libros, pueden ser películas, pueden ser carros, animales, datos existentes. Así que cuando usted vaya a hacer investigación, ¿verdad? Aquí pues debe haber estudiantes de distintas áreas, ¿verdad? Distintas materias, distintas profesiones, y no todas ellas trabajan con personas directamente, sino que puede haber otro tipo, ¿verdad? De elementos que quieran estudiar. Así que puede ser de esa población personas, libros, películas, carros, animales, todo, ¿verdad? Todo lo que usted ve por ahí que pueda contar y que tenga variables, pues es una posible población. Puede considerarse en una investigación más de una población, como, ¿verdad? Como el ejemplo que estoy trayendo desde el inicio, que es de una escuela donde se va a estudiar la violencia, pues entonces usted puede hablar con maestros, con padres, con estudiantes, con la comunidad, o sea que puede tener más de una población en una sola investigación. En cualquier caso, es importante que estén bien definidos los criterios de inclusión y de exclusión. ¿Ok? Ahí, si usted fuera a hacer un protocolo de SIPCHI, lo que dije antes, ¿verdad? Este comité institucional, pues le van a pedir claramente cuáles son los criterios de inclusión y exclusión de la población que yo voy a estudiar, específicamente si son seres humanos, ¿verdad? Para SIPCHI es cuando tiene que ver con seres humanos. Pero si no tuviera que ser con seres humanos, pues como quiera usted tiene que establecer cuáles son los criterios de inclusión y de exclusión de la población que usted va a estudiar. Un ejemplo de inclusión y exclusión. Usted quiere ver cómo las películas infantiles exponen el tema de la muerte, por decir algo, ¿verdad? Pues criterio de inclusión y exclusión. Ok, ¿cuáles van a ser? Digamos, yo quiero películas infantiles desde el año 2000 hasta ahora. Ok, pues, ¿qué tengo que excluir? Las que son de antes del 2000. Antes del 2000 había películas infantiles, ¿verdad? Pero entonces yo delimito el tiempo que yo quiero, ¿verdad? Si eso yo deseo que eso sea un criterio de inclusión y de exclusión. O sea, yo tengo que definir bien mi población, ¿ok? Quizás quiero excluir las películas infantiles que son de caricatura. No, yo quiero películas infantiles que tengan personajes de la vida real. ¿Ok? Pues entonces, criterio de inclusión y de exclusión, pues incluyo las que tienen personajes vivos, ¿verdad? Seres humanos participando y no caricaturas. Así que excluyo las que son de caricatura. Y de esa manera yo sí. Pero cuando vamos a la verdad de hacer la investigación, se nos puede complicar un poco. Aquí estoy otra vez con el internet. Ok.
Si la investigación se realiza con seres humanos, debe observar los principios de respeto a las personas, beneficencia y justicia, ¿verdad? Esos son los elementos principales que nos presentan los adiestramientos que tienen que ver con ética, ¿verdad? En la investigación. En la propuesta se debe presentar los lineamientos éticos. En la propuesta de investigación, ¿verdad? Eso requiere un apartado dentro de lo que es población muestra. ¿Cómo usted va a velar la ética en la investigación en cuanto a la participación de los seres humanos? Así que ahí puede hacer referencia a que esta propuesta fue sometida al Comité Institucional para la Protección de los Seres Humanos y ¿verdad? Y está en proceso de ser aprobada. Las investigadoras o el investigador hicieron adiestramientos de City Program para poder hacer investigaciones con seres humanos. Se va a presentar un consentimiento informado, ¿verdad? Son elementos que usted puede colocar en su propuesta como que usted está cumpliendo con lineamientos éticos en su investigación. En términos de selección de la muestra, pues tenemos que podemos tener muestras probabilísticas y no probabilísticas. ¿Verdad? Esta distinción entre la muestra se utiliza cuando estamos haciendo especialmente experimentos, recuerden, para experimentos, por allá en alguna ocasión se dijo que se utilizan muestras probabilísticas. ¿Okay? Si no son experimentos, usted puede usar muestras no probabilísticas sin problema alguno. ¿Okay? Igual puede usar muestra probabilística, aunque no quiera hacer un experimento, pero quizá usted quiere generalizar la información que usted encuentre en su investigación. Si usted quiere generalizarla a la población total de personas que cumplen con sus criterios, ¿verdad? De población, pues usted tiene que hacer una muestra probabilística. ¿Ok? La probabilística es un subgrupo. Recuerden que estamos hablando de muestras, así que es un subgrupo de la población en el que todos los elementos tienen la misma posibilidad de ser elegidos. ¿Verdad? Todo, por eso se llama probabilística, todos pueden ser igualmente, ¿verdad? Tienen la misma posibilidad o probabilidad de ser elegidos. Y hay distintas maneras de hacer ¿verdad? El muestreo probabilístico, que tenemos aleatorio simple, estratificado y en racimos. Cada una de estas, ¿verdad? Tipos de muestras pues tiene su definición particular, pero todas se refieren a que estos sujetos o elementos que van a ser parte de la muestra son seleccionados al azar. Quizá usted sí ha escuchado esa palabra, ¿verdad? Son seleccionados al azar, es que es como a manera de tómbola. Todo el mundo tiene la misma probabilidad de ser seleccionado. Por eso son importantes cuando se hacen experimentos. Recuerdan que tienen que ser seleccionados al azar. Cuando hacemos muestras no probabilísticas, pues es porque no queremos ni generalizar, ni queremos hacer un experimento. Así que para todas las demás investigaciones hacemos muestras no probabilísticas. Y estos son subgrupos de la población en el que la elección de los elementos, ¿verdad? O de los sujetos o de las personas no depende de la probabilidad, sino de las características de la investigación. ¿Okay? Me basta con que cumplan con las características de la investigación, en términos de las características de la población que necesito. ¿Okay? Así que si las personas cumplen con las características específicas, pues yo puedo seleccionar y no tienen que ser necesariamente al azar. Todas las investigaciones cualitativas usan muestras no probabilísticas. ¿Okay? Y algunas investigaciones cuantitativas, si no quieren generalizar, si no están haciendo un experimento, pues pueden usar muestras no probabilísticas. Y lo que tenemos abajo es un listado de muestras no probabilísticas, ¿verdad? En términos de estas muestras, pues como solo cumplen ¿verdad? Con las características específicas de la población, pues usted puede hacer una muestra por cuotas. Usted quizás dice, yo quiero alcanzar 20 personas. Si fuera una investigación cualitativa, ¿verdad? Que no necesita de tantas personas, pues usted dice, pues pretendo alcanzar
20 personas, 500 personas, 1000 personas. Ese es el tipo de estudios que usted escucha. Se hizo un estudio con 1000 mujeres puertorriqueñas que trabajan en tal sitio. Y entonces es porque 1000 era la cuota que querían alcanzar. Tenemos la muestra de voluntarios. Fíjense que estos tipos de muestras no compiten. Usted puede hacer una muestra de cuotas en la que sean voluntarios también, que sean expertos, ¿verdad? Así que puede ser más de un tipo de muestra de estas que se presentan. Pero aquí el término de muestra de voluntarios se refiere a que puede el investigador o la investigadora solicitar gente que participe en su investigación. Y eso es lo que muchas veces usted observa que se promociona. Se realiza una investigación sobre la depresión postparto entre mujeres que tengan 6 meses o menos de haber dado a luz, ¿verdad? Entonces, las personas se voluntarizan a participar de esa investigación, ¿verdad? Se ponen dispuestas a participar. Y eso es una muestra de voluntarios que quizás no tienen una cuota. Simplemente las personas que quieran participar van a acceder a un enlace, van a llamar a alguien, van a enviar un correo electrónico, ¿verdad? De alguna manera se van a voluntarizar para participar. Está la muestra de expertos, las muestras homogéneas, heterogéneas. Está también lo que se llama bola de nieve, que se utiliza bastante en las investigaciones cualitativas, que a veces son poblaciones de difícil reclutamiento, ¿verdad? Quizá usted conoce a alguien que cumple con las condiciones que usted puso para la población que va a participar. Entonces, esa persona que usted conoce y dijo que va a participar, conoce a otra persona que cumple con las mismas características, ¿verdad? Para participar de la investigación y le puede decir, ¿verdad? No es que le va a dar el número de teléfono de esa otra persona, porque eso no es respeto a las personas, sino que puede consultarle a esa otra persona si también quiere participar y entonces así ponerla en contacto con usted y así se sigue aumentando la cantidad de personas que va participando de la investigación. Esa se conoce como bola de nieve y tiene otros nombres también. La muestra por disponibilidad, pues obviamente la gente que esté disponible para participar. Por ejemplo, si usted quiere hacer un estudio entre estudiantes, entre estudiantes de la UPR que cumplan con estudiar en la Facultad de Educación y usted está allí, ¿verdad? Haciendo su investigación y usted coge clases, pues usted va a tener ahí disponibles varios estudiantes, ¿verdad? Y si cumplen con todas las características específicas de su investigación, porque, ¿verdad? Vamos, tienen que ser del nivel subgraduado, del nivel graduado, ¿verdad? O sea, sus criterios pueden incluir muchas otras cosas, pero si usted tiene esa población disponible y esa población se voluntariza y usted no la va a obligar a participar, sino, ¿verdad? Le va a exponer según la ética en la investigación y respetando, ¿verdad? Su voluntariedad, pues esa gente está disponible, pues esa gente puede participar, ¿verdad? Y esa es la muestra que usted puede realizar en ese momento. Ya terminamos entonces con lo que es la población. Tenemos distintas formas de colectar la información o colectar los datos. Existen diversas técnicas o estrategias, ¿verdad? Para recopilar datos e información. Cuando yo hago esta distinción entre técnica, estrategia, datos e información, ¿verdad? Yo los considero como lo que me gusta traer es que yo uso unos nombres para lo que es cuantitativo y otros nombres para lo que es cualitativo. Por eso, ¿verdad? Van a ver que yo pongo ese slash para hacer referencia a veces a una cosa u otra. Técnicas, a mí me gusta usarlo más cuando la investigación es cuantitativa y uso estrategias cuando hablo de investigaciones cualitativas. Igualmente, datos para lo cuantitativo, información para lo cualitativo. La técnica o estrategia dependerá del enfoque de la investigación. Estábamos hablando que los enfoques son cuáles, cuantitativo o cualitativo. También van a depender de los objetivos que usted planteó que va a seguir. Quizás se requiera más de una técnica o estrategia en una misma investigación. Quizás usted está haciendo una investigación combinada
que tiene tanto unos elementos cuantitativos como cualitativos. Esa no se las expliqué desde el principio, pero está ahí y quizás ustedes conocen que pueden hacer investigaciones usando ambos tipos de enfoque. Así que puede hacer recolección de datos con un cuestionario, con preguntas cerradas y a la vez tener entrevistas por otro lado. Así que ahí en ese caso tendría más de una técnica o estrategia de recolección de información. En la propuesta se debe explicar el proceso de recolección de los datos o la información y presentar los instrumentos correspondientes, ¿ok? Así que cuando usted va a presentar la propuesta de investigación, además de decir cómo se va a recolectar la información, ¿verdad? La información sobre la violencia escolar se va a colectar a través de entrevistas o de grupos focales con estudiantes en la escuela X, ¿verdad? Además de explicar eso, tiene que presentar el instrumento que va a utilizar para realizar ese grupo focal. Y el instrumento para entrevistas o grupos focales es una guía de preguntas, ¿verdad? Así que ahí tenemos distintas técnicas o estrategias. Por un lado tenemos el cuestionario o encuesta, que ustedes me imagino que conocen, ¿verdad? Este instrumento de preguntas cerradas, donde se le presenta a las personas, ¿verdad? Si estamos hablando de cuestionarios o encuestas, pues estoy pensando que están ustedes considerando personas como población, para que contesten, ¿verdad? Hagan algún señalamiento marcando una X, o si es, o si es un cuestionario en línea, pues seleccionando, ¿ok? Así que eso es una estrategia, una técnica. Tenemos la observación como estrategia. Tenemos planillas, ¿verdad? Que quizás usted tiene acceso a una base de datos ya creada, pero usted de esa base de datos solamente quiere algunas variables. Usted puede hacer una planilla de las variables específicas que usted va a consultar. Igualmente puede ocurrir si ya tiene expedientes, ¿verdad? De algunos casos de alguna agencia o de alguna organización, usted tiene unos expedientes accesibles, pero usted no quiere toda la información que está en esos expedientes, sino unas cosas en particular. Usted prepara una planillita para ir expediente por expediente recopilando las variables de las que usted quiere información. También tenemos el análisis de documentos. Muchas veces las investigaciones son más históricas, son más de política social, por ejemplo, donde se analizan leyes. Acá en la escuela, muchas disertaciones doctorales tienen que ver con análisis de documentos, específicamente leyes o políticas sociales. Tienen entonces también la entrevista como una estrategia de recopilar información, el grupo focal, para los cuales, como comenté ya, se hace una guía de preguntas. Estamos terminando esta parte, vamos con el análisis. En la propuesta, como ya he señalado, yo creo que esta es la tercera vez, se debe presentar la forma en que serán analizados los datos. No se presentan datos, pero sí hay que presentar cómo usted piensa presentar el análisis de los datos, ¿ok? Y ese análisis tiene que ser consistente, vuelvo a la coherencia, con los datos que usted va a obtener. Si usted, ¿verdad? Si usted está haciendo un estudio cuantitativo, usted sabe que va a tener datos, ¿ok? Así que cuando usted habla de presentar su análisis, pues debe discutir que va a usar tablas, que va a tener gráficas y que va a utilizar estadísticas para realizar el análisis. O sea que es una manera de anticipar cómo va a ser el análisis que usted va a presentar. En las investigaciones cualitativas, por otro lado, usted puede discutir que se va a estar determinando unas unidades de información, que se establecen unas categorías. Quizá esas categorías, si cuando usted está redactando la propuesta ya usted conoce cuáles son las unidades de información anticipadas que usted tiene para hacer ese análisis, pues las puede colocar en la propuesta, ¿ok? Pero puede hablar de eso, de que va a estar utilizando unidades de información
y son estas unidades de información o estas categorías. Y que eventualmente se van a presentar los hallazgos de manera, ¿verdad? En las cualitativas pues se van a presentar de forma narrativa, pues por las categorías que se presentan. Se va a utilizar verbalizaciones de los participantes para, ¿verdad? Hacer más amena esa discusión del análisis de hallazgos, etcétera. En ambos casos puede discutir, ¿verdad? Tanto en cualitativo como cuantitativo, que va a estar utilizando programados de computadora, como es PSS y R en el caso de cuantitativa, en Vivo y Atlas-T en el caso de cualitativa, u otras aplicaciones, ¿verdad? Porque ahora tenemos, aparte de los programados existentes, pues tenemos otras aplicaciones útiles para realizar el análisis de datos o información. Y también se presenta en la propuesta lo que usted piensa que van a ser problemas que va a tener para realizar la investigación, ¿verdad? Puede muchas veces de antemano, igual que las hipótesis que uno piensa qué está ocurriendo o qué va a ocurrir con mis variables, pues de antemano uno piensa voy a tener este problema, ¿verdad? O anticipo que me puede ocurrir esto. Así que usted puede referirse en términos de limitaciones al acceso que va a tener a la población de interés. Quizás se está planteando hacerlo en 100 escuelas, pues usted dice, yo aspiro que sean 100 escuelas, pero una limitación pudiera ser que no tenga alcance a todas o que, ¿verdad? Que no se abran las puertas para que yo pueda acceder a alguna de ellas, ¿verdad? Eso puede ser alguna limitación que usted, aunque está proponiendo que sean 100 escuelas, pues usted anticipa que puede haber alguna limitación en ese sentido. En términos de la metodología, si usted anticipa problemas con su metodología, pues piense si la debe cambiar, ¿verdad? Para que sea de otra manera. Pero si hay una metodología que usted piensa que es la que usted quiere seguir, pero anticipa que puede haber alguna situación que limite de alguna forma, porque quizás no toda la metodología, pero algún aspecto se puede, ¿verdad? Limitar, pues usted lo indica también en limitaciones. El tiempo que tiene disponible para hacer la investigación, ¿verdad? Acá en la escuela graduada, las tesis se espera que tienen un año para realizar su tesis, estas tesis de maestría. Así que quizá usted tiene un tema bastante amplio con muchas variables y ya de antemano usted sabe que el tiempo va a ser un poco difícil de trabajar, pero como quiera usted quiere trabajar esa investigación, pues puede, ¿verdad? Anticipar que el tiempo que tiene disponible quizás no va a ser suficiente para abordar todo lo que quiere y tendrá que quedarse con algunos aspectos de ese tema grande que pretendía. La literatura disponible, ¿verdad? En muchas ocasiones las personas que están haciendo una investigación se dan cuenta que hay pocas investigaciones en el tema, y eso puede ser una limitación. Aunque antes de usted colocar eso como una limitación en su propuesta, asegúrese, ¿ah? Porque esa era una limitación posible hace un tiempo atrás, pero ahora hay tanta información y tanta buena información, ¿verdad? Porque a todo esto, cuando estamos buscando revisión de literatura, se me pasó decir eso antes. Cuando estamos haciendo esa revisión de literatura, buscamos fuentes confiables, ¿verdad? Académicas, profesionales. Y hay mucha información, hay mucha información. Así que en términos de literatura disponible para trabajar su tema, asegúrese bien de que eso es así, porque la verdad es que hay tanta información y tanto buen recurso que ya esa es una limitación que estaría, ¿verdad?, bajo sospecha. La falta de recursos humanos, presupuesto, yo, ¿verdad?, que aspiro a hacer esto a nivel de toda la isla, pero pienso, auguro, ¿verdad?, anticipo que, que quizás no alcance todo. ¿Verdad? Pretendo hacerlo, pero quizás no lo alcance todo y ese sería un elemento, ¿verdad?, la falta de recursos.
Así que, como les digo, si usted anticipa una limitación que usted sabe que va a ser muy contraproducente o muy fuerte para que usted pueda llevar a cabo su investigación, pues entonces considere si lo que tiene que cambiar, ¿verdad? Es su metodología, es el alcance, ¿verdad? La complejidad. Y como les dije, pues otra parte de esta presentación, de este webinar, es también, estamos hablando de la propuesta de investigación, pues cómo se debe presentar. Por lo general se pide que sea siguiendo el manual de APA. Ese es el que, ¿verdad? Yo les presento. Si en su programa es otro manual, pues usted asegúrese de que esa estructura del escrito sea según el manual que soliciten en su programa académico. En APA, todo el contenido va a doble espacio, todo. Va a ir a doble espacio si usted va a presentar en APA su investigación. El escrito va justificado a la izquierda, no se justifica al tamaño del papel, o sea, no va cuadradito, y así es que APA quiere que sea. La primera línea de todos los párrafos lleva una sangría de media pulgada. El escrito lleva un margen de 1 pulgada en todos lados, sobre todo ahora que nuestras tesis y disertaciones se están sometiendo al repositorio institucional y no van a ser encuadernadas, pues todos los márgenes van 1 pulgada. Si usted quiere encuadernar su tesis, ¿verdad? Pues porque la quiere de recuerdo y la quiere tener para sí, o si alguien le pide, ¿verdad? Quizá su programa le pide una copia encuadernada, pues el margen izquierdo tiene que ir a 1.5. Por eso ahí dice, todos van a 1 pulgada, excepto si será encuadernada, porque entonces en ese caso el margen izquierdo va a 1.5 pulgadas. Las letras que sugieren, ¿verdad? Que se sugieren casi todos los programas es Times New Roman, pero también APA permite que sea otro tipo de letra como las que tiene ahí. Las tablas o figuras y gráficas pueden ser espacios sencillos, si se entiende que se va a ver mejor. ¿Ok? Existen 5 niveles de encabezamiento. Esto aplica a la propuesta, ¿verdad? Tiene que estar siguiendo los niveles de encabezamiento según APA sugiere. Y para eso, pues, tenemos el manual en sí, tenemos muchos talleres acá en la universidad para estudiantes graduados para que ustedes sepan cuáles son esos 5 niveles de encabezamiento en los que debe hacer su escrito. Parte también de las sugerencias es que siempre se hará referencia a todos los autores de quien se toma y presenta información. ¿Okay? Quizás usted leyó 200 recursos, ¿verdad? 200 fuentes bibliográficas, pero si usted en su propuesta solo escribe el nombre, ¿verdad? Solo hace referencia a 120 de ellas, esas son las que van en la lista de referencia. ¿Okay? Hay distintas formas de usar y presentar información de los autores que se consultan, así que ya, ¿no? Cuando usted va a hacer referencia a un autor, sabe que puede usar el parafraseo, puede usar la cita directa y la referencia a través de un autor intermediario, que no es lo más recomendable, mejor váyase a la fuente original, pero en ocasiones hay que hacerlo porque no tenemos acceso a la fuente original. Son las distintas formas en que hacemos referencias a los autores. En todos los casos, ¿verdad? Hay que presentar el primer apellido de los autores, esto, ¿verdad? Cuando usted hace referencia a esos autores, y el año de la publicación que nosotros leímos y utilizamos. Cuando hacemos citas directas, también se necesita el número de página, párrafo o sección de la cual se tomó la información. O sea que en el escrito, y esto es importante porque en la propuesta es que se presenta la revisión de literatura. Así que en esa parte, ¿verdad? En la propuesta es donde más presentamos cosas que hemos leído y esas cosas que hemos leído pues tienen autores, tienen años y tienen páginas, ¿verdad? En el caso de que sean citas directas.
A veces los escritos que se leen son producidos por entidades, organizaciones o agencias, así que tienes que presentar también, ¿verdad? Y no tenemos el apellido de autor porque fue una organización, pues se presenta esa organización, esa agencia como autora del documento que estamos utilizando. Todos los autores y autoras citadas tienen que aparecer en la lista de referencias al final del trabajo y viceversa. No ponga cosas en la lista de referencias que usted no citó, ¿verdad? El ejemplo que di antes. Usted leyó 200 documentos, pero si no los citó, no pueden aparecer en la lista de referencias. Eso es una bibliografía que no es lo que APA solicita. Ahí tienen algunas de las referencias que usé para la presentación de hoy. Así que pueden hacer preguntas o comentarios que tengan en este momento. Muchísimas gracias, doctora Rodríguez. Exhortamos a a las personas que están conectadas, si tienen alguna pregunta o algún comentario, pueden hacerlo en este momento, no necesitan escribirlo, pueden abrir el micrófono. Saludos, buenas tardes. Héctor Cruz hablando. ¿Se escucha? Adelante, Héctor. Sí, muy interesante y muy agradecido, ¿verdad? Comienzo con eso. Quisiera preguntar algo, es una duda que me ha surgido recientemente en el proceso de comenzar a dialogar con mi director de tesis y demás. Yo soy también de educación, estoy en el área de consejería. Mi intención es la de realizar una investigación de corte cualitativo, ¿ok? A través de estudio de caso. Eh, ¿Cuán, a ver cómo puedo decir esto? O sea, ¿cuán beneficioso es que en esa investigación cualitativa haya una sección para definir términos? Hace un ratito comentó usted sobre la importancia de definir los términos en una investigación cuantitativa, definir las variables y demás. Y lo pregunto porque yo lo daba por sentado que sí, que era casi obligado en cualitativa poner definiciones, pero entonces luego me topo que no, que realmente no es necesario. Entonces, ¿hasta qué punto, verdad? Sí, yo entiendo en las cualitativas que a veces hay que definir términos cuando, dependiendo, ¿verdad? Del tema de investigación, si son asuntos que se pueden interpretar de distintas maneras o si son términos que quizás otros profesionales no conocen, ahí sí se debe definir, ¿verdad? Definir, ¿verdad? No sé cuál es el tema de su estudio de caso, pero sí hay términos, o sea, puede haber una sección en las investigaciones cualitativas donde se definan términos, aunque no se le llame variables, ¿verdad? Pero definición de conceptos. Perfecto, sí, para, ¿verdad? Cualquier cosita. Mi tema de investigación estriba más bien en la percepción de la espiritualidad en comunidades LGBT. Entonces, quiero hacer ahí ¿verdad? Un estudio de caso, viendo un poco cómo se percibe, no tanto desde la religiosidad, sino desde la espiritualidad per se, y la espiritualidad vista como una dimensión importante para el crecimiento, según lo propone el wellness, ¿verdad? Entonces, y ver hasta qué punto, pues, en el área de la consejería, pues, se está tomando esto en consideración. Bien, en ese caso, fíjate que sí pudiera definir espiritualidad como una variable importante de tu investigación, si no se trabaja, ¿verdad? La definición específicamente en la revisión de literatura. Porque la revisión de literatura también nos sirve en algunas investigaciones donde no hay definición de conceptos separada, puede poner la definición en lo que es la revisión de literatura. Pero al ser así de específica, pues sí pudieras considerar hacer, ¿verdad? Una definición de términos y que el concepto de espiritualidad esté ahí claramente explicado para que la gente sepa, como bien tú dijiste, que no se confunda con religiosidad.
para que estén claros que en esta investigación espiritualidad se refiere a esto, esto, esto. Vale, muchas gracias. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Un comentario por aquí que muchas gracias por toda la información compartida. Así que entiendo que hemos cumplido con el objetivo, ¿verdad? De darle un overview, ¿verdad? A los participantes de qué es la propuesta, sus componentes y cómo elaborar la misma, ¿verdad? De una forma estructurada y hasta tuvimos un poquito hasta del manual de estilo APA, así que excedimos, Ajá. ¿verdad? Las expectativas. Bueno, siempre a la orden y también, ¿verdad? Les digo a los presentes, a los que están por ahí, que estoy a la orden en la unidad de investigación en la Escuela Graduada de Trabajo Social y mi extensión es la 87601 por si alguna pregunta le surge después en el camino. Perfecto. Pues no hay más preguntas, así que vamos a dar por concluida ya la actividad y sin antes, pues, volver a reiterar nuestro agradecimiento a usted, doctora Rodríguez, por la colaboración con nosotros en la red graduada. Gracias a ustedes. Buenas Bien, noches. pues buenas noches y gracias a todos por su participación.